¿Qué pasa cuando alguien desafía una orden directa de uno de los generales más temidos de la Segunda Guerra Mundial? En diciembre de 1944, en el punto más álgido de la batalla de las Ardenas, un coronel americano tomó una decisión que podría costarle todo. Frente a cientos de soldados, se negó a cumplir una orden de George Patton. El silencio que siguió fue tenso. Todos esperaban una explosión de furia. Lo que ocurrió después, sin embargo, se convirtió en una de las mayores lecciones de liderazgo y mando jamás vistas en un campo de batalla. Y, antes de continuar con esta historia, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 likes en este video. También comenta desde dónde nos estás viendo y si tú o algún familiar tuyo ya sirvió en las Fuerzas Armadas. Ahora, vamos a lo que realmente importa. La nieve comenzó a caer sobre las Ardenas en la noche del 16 de diciembre de 1944, con la misma indiferencia absoluta que el frío siempre tiene por el dolor humano, como si el invierno europeo fuera una fuerza geológica incapaz de percibir la diferencia entre un bosque vacío y un bosque lleno de hombres intentando sobrevivir. No era una nieve decorativa, no era la nieve que aparece en las tarjetas de Navidad que los soldados americanos habían recibido de casa ese mismo mes. Nieve blanca y ligera sobre tejados rojos y chimeneas humeantes. Era la nieve de las Ardenas belgas en diciembre, gruesa, húmeda, pesada como arena mojada, del tipo que se mete por los cuellos de los capotes, baja por la espalda, se congela en su sitio y permanece ahí por horas. Era nieve que se acumulaba en las alas de los cascos M1 y se deslizaba hacia adentro cuando agachabas la cabeza. Era nieve que transformaba la tierra en una pasta gris café debajo de 2 centímetros de blanco superficial, de modo que cada paso se hundía de forma imprevisible. Y cada hombre que cargaba un rifle Garand de 4,5 kilos más, la mochila más, las municiones más el equipo de campo, tenía que calcular el equilibrio en cada pisada para no caer. Los hombres de la tercera división blindada habían dormido en el suelo los últimos 3 días, debajo de los tanques M4 Sherman, cuando había tanques disponibles, dentro de pozos poco profundos cubiertos con lona empapada cuando no los había, y se despertaban por la mañana con los dedos del color de la cera de vela y las rodillas que crujían como bisagras de portón abandonado, y la sensación en los pies que podía dividirse en 2 etapas. En la primera etapa, los pies dolían. En la segunda etapa, los pies dejaban de doler, y esa segunda etapa era la que los médicos de campaña temían, porque significaba que el tejido había comenzado a morir. El café se enfriaba antes de llegar a la boca. Las armas tenían que calentarse en las axilas antes de disparar con fiabilidad. La grasa en los mecanismos de cerrojo de los M1 se volvía viscosa por debajo de menos 12 grados Celsius y tenía que reemplazarse con un lubricante más ligero que el ejército americano había distribuido demasiado tarde y en cantidad insuficiente. De modo que en muchas compañías los soldados simplemente retiraron toda la grasa y operaron con metales secos, lo que funcionaba hasta que dejaba de funcionar, generalmente en el momento más inconveniente posible. Y entonces la inteligencia alemana hizo algo que los americanos no esperaban, no porque fuera imposible de prever. Había analistas en el SHAEF que habían emitido alertas que fueron archivadas, sino porque el consenso en el alto mando aliado era que la Alemania de diciembre de 1944 no tenía recursos para una ofensiva de escala. El consenso estaba equivocado. 25 divisiones alemanas, incluidas las divisiones blindadas de la Waffen-SS Leibstandarte, Hitlerjugend y Das Reich, fueron lanzadas en un arco de ataque de 130 kilómetros, que rasgó las líneas aliadas en un sector que los americanos habían clasificado formalmente como zona de descanso y reorganización.
La zona de descanso se convirtió en una hoguera en menos de 48 horas. Divisiones americanas fueron rodeadas. Las comunicaciones fueron cortadas por Fallschirmjäger, que operaban detrás de las líneas con pinzas y silencio. La infantería alemana infiltrada vistiendo uniformes americanos causó pánico desproporcionado en las líneas de retaguardia. Y el general al que el alto mando llamó para resolver aquello, el único nombre que Eisenhower no cuestionó cuando apareció en la lista de opciones, el único nombre que Bradley pronunció sin necesidad de pensar, fue George Smith Patton Jr., comandante del Tercer Ejército Americano, un hombre que había prometido personalmente a Eisenhower, en una reunión en Verdún el 19 de diciembre, que podía girar 3 divisiones enteras 90 grados en un solo movimiento, retirarlas de las posiciones que ocupaban en Lorena, empujarlas hacia el norte a través de carreteras de montaña cubiertas de hielo y alcanzar Bastogne en 48 horas. Eisenhower lo había mirado como si hubiera dicho que pretendía cruzar el Atlántico a nado. Patton había dicho, «Ya ordené el movimiento antes de llegar aquí. Están en la carretera ahora mismo». Era el tipo de declaración que solo un loco o un genio militar de primera magnitud podía hacer con esa calma, y todo soldado del Tercer Ejército sabía que Patton era los dos al mismo tiempo, y ninguno de ellos sabía a ciencia cierta si eso era una ventaja o una especie de sentencia de muerte colectiva disfrazada de liderazgo. James Harmon había llegado al teatro europeo en septiembre de 1944. 3 meses antes de esa mañana de diciembre que cambiaría su percepción sobre lo que es obedecer y lo que es servir. No era un héroe de película. Era un hombre de 41 años, cabello castaño, comenzando a ralear en las sienes, con esa progresión discreta que el estrés de campaña acelera de formas que los médicos militares documentaron, pero nunca lograron cuantificar adecuadamente. Rostro marcado por la combinación específica de sol de Normandía en verano, lluvia de Bretaña en otoño y viento cortante de Lorena a principios de invierno, ojos de un azul desvaído que sus hombres describían entre sí como los ojos de alguien que dormía poco y pensaba demasiado y nunca dejaba de calcular, incluso cuando parecía estar quieto. Había sido maestro de matemáticas en el Jefferson High School de Toledo, Ohio, antes de ser convocado en 1942, y traía consigo ese método específico de quien pasó años enseñando a adolescentes que la intuición no sustituye a la demostración, descompone el problema, identifica las variables, calcula, verifica, vuelve a calcular con hipótesis diferentes, y solo entonces llega a la conclusión. No era el tipo de coronel que se subía encima de un vehículo antes de un ataque y gritaba sobre honor y patria y el destino manifiesto de la infantería americana. Era el tipo que mandaba 2 grupos de exploradores independientes al mismo punto de reconocimiento y comparaba los informes para identificar discrepancias, porque las discrepancias eran información y la información era el único recurso verdaderamente no renovable en una operación táctica. Era el tipo que pedía confirmación. Era el tipo que, cuando la confirmación no llegaba, la volvía a pedir. Era el tipo que, en la noche del 18 de diciembre de 1944, 3 horas después de recibir la orden de ataque al amanecer, había convocado a los 4 mejores exploradores de su batallón de reconocimiento, el cabo Hutchins, el soldado Ferrara, el soldado Kowalski y el sargento Dembowski, hombres en los que había aprendido a confiar no porque fueran valientes, aunque lo eran, sino porque eran precisos, porque regresaban con números y no con impresiones, y los había enviado a la colina que les son.
había sido designada como objetivo. La orden de reconocimiento fue simple y específica. Quiero saber qué hay en la ladera opuesta. Quiero distancias estimadas. Quiero conteo de vehículos si los hay. Quiero las posiciones defensivas si las hay. Y quiero todo eso de vuelta aquí antes de las 2 de la madrugada. Los exploradores salieron a las 23 horas. Regresaron a las 2:40. Lo que trajeron no era lo que el informe de inteligencia de la división había dicho que estaría ahí. El informe de inteligencia de la división decía: ladera opuesta limpia de blindados, resistencia estimada leve, 2 grupos desorganizados de Volksgrenadier en posición defensiva improvisada, alta probabilidad de captura del objetivo con bajas menores al 15% en ataque frontal de infantería al amanecer. Lo que los exploradores de Harmon encontraron era diferente en todos los aspectos que importaban. Blindados, al menos 4 Panzer IV Ausf, heche en una depresión natural, en la ladera opuesta, posicionados en línea de hold down, que cubría toda la aproximación frontal que un atacante tendría que usar. Una red de alambre de púas doble instalada en la ladera, no del tipo improvisado que una unidad en retirada deja atrás, sino del tipo instalado con estacas ancladas a profundidad adecuada, lo que significaba horas de trabajo de ingeniería, lo que significaba que esa posición había sido preparada con anticipación, lo que significaba que no era una posición defensiva improvisada, como decía el informe. 2 obuses de 88 mm. El cañón que los soldados americanos temían más que cualquier otra arma individual del inventario alemán, capaz de perforar el blindaje frontal de un Sherman a 1200 metros y de hacer lo que hacía a la infantería desprotegida a distancias que convertían cualquier aproximación en una ecuación de mortalidad. 2 obuses cubiertos con redes de camuflaje blanco que los hacían parecer elevaciones naturales del terreno cubierto de nieve hasta que estabas a menos de 200 metros, lo que sería demasiado tarde de todas formas. Harmon había leído el informe de los exploradores sentado en una caja de munición dentro de una tienda de campaña, con una linterna cubierta parcialmente, con una cobija para no crear silueta visible desde el exterior. Lo había leído 2 veces. Había doblado el papel. Había permanecido sentado en silencio exactamente el tiempo que tomaba entender con claridad lo que esa información significaba para el ataque que estaba ordenado para dentro de 4 horas. Después había tomado el radio y transmitido un informe de campo al puesto de mando de la división con las coordenadas exactas de los blindados observados, la estimativa del número de vehículos, la descripción de las posiciones de los 81 mm, la distancia entre el punto de partida del ataque americano y el primer punto de exposición al fuego de los obuses alemanes, y una solicitud explícita de revisión de la orden de ataque o de cobertura de artillería previa suficiente para suprimir las posiciones observadas. La división no había respondido. A las 3:15 de la madrugada, Harmon había transmitido de nuevo. La división había acusado recibo con 2 palabras: recibido, espere, y se había quedado en silencio. A las 4:30 de la madrugada, cuando ya no había más tiempo para esperar, Harmon había ordenado que sus hombres se formaran para el ataque programado, porque una orden es una orden hasta que se retira, y había caminado hasta el frente de la formación, y había esperado. Patton llegó a las 5:22 de la mañana. Llegó en un solo jeep, no en un convoy, no con escolta de vehículos blindados, no con el aparato de Estado Mayor que los generales de 3 estrellas normalmente arrastran consigo como un tren de suministros invisible. Un jeep con 2 ayudantes y una ametralladora calibre 50 montada en la parte trasera, avanzando por el camino lodoso que cortaba los bosques de abetos de las Ardenas belgas, como si Patton fuera el comandante de un pelotón de reconocimiento y no el general responsable de 200.000 hombres dispersos en un frente de 160 kilómetros.
Era una de las cosas que sus hombres no podían explicar de forma satisfactoria a quien no había servido bajo sus órdenes. Patton aparecía. No aparecía en los lugares seguros, no aparecía en los puestos de mando de retaguardia, donde los mapas eran grandes y los disparos eran distantes y el café estaba caliente. Aparecía donde los disparos eran más intensos, donde el lodo tenía más profundidad, donde los radios fallaban por la humedad y los mapas mentían porque el terreno real nunca corresponde exactamente al terreno cartografiado. Aparecía no porque fuera imprudente, aunque muchos generales del alto mando aliado pensaban que lo era, y lo decían en memorandos que circulaban con la frecuencia de chismes de oficina, sino porque había aprendido en la Primera Guerra Mundial, en el norte de África, en Sicilia y en Francia, que ningún informe de Estado Mayor, por más detallado y bien escrito que fuera, sustituía lo que sus propios ojos podían ver cuando estaban en el mismo terreno que sus soldados. Había una frase que repetía a sus oficiales de Estado Mayor con la regularidad de un precepto religioso. Un general que depende solo de los informes que le llegan está ciego por elección propia. Esa mañana del 19 de diciembre, sus ojos vieron un claro entre los pinos, con 400 soldados americanos formados en columna doble, el vapor de las respiraciones creando una neblina baja en el aire, que apenas estaba iluminado por la aurora civil, todavía insuficiente para distinguir rostros a 50 metros. Rifles Garand y Browning Automatic Rifles, sujetos en las manos enguantadas, los cuerpos inclinados ligeramente hacia adelante con el peso del equipo, la postura específica de hombres listos para moverse, pero todavía esperando la señal. Y entonces sus ojos vieron al coronel James Harmon caminando en dirección al jeep con una expresión que Patton describió más tarde, en un fragmento de memorias encontrado entre sus papeles personales, como la expresión de un hombre que había decidido, en algún punto entre la medianoche y el amanecer, que prefería ser degradado o fusilado a mandar a sus hombres colina arriba hacia una que iba a matar a la mayoría de ellos. Patton detuvo el jeep, bajó. Había 14 metros entre él y Harmon cuando los dos hombres comenzaron a caminar uno hacia el otro, y en esos 14 metros de lodo endurecido por el hielo estaba suspendido todo lo que la jerarquía militar representa como sistema. La autoridad del superior, la obligación del subordinado, la cadena de mando que es, en su esencia, el intento humano de reemplazar el caos de la batalla por algo que se parezca al orden. Patton era más alto. Tenía los dos Colt M1911 en la cintura, uno de cada lado, y la funda del lado derecho estaba desabrochada como siempre estaba en campo, no por ostentación, sino por hábito. Tenía las 3 estrellas en el casco y la expresión que había hecho que oficiales alemanes, leyendo informes de inteligencia sobre sus maniobras en Sicilia, escribieran en sus diarios personales que Patton era el único general americano al que genuinamente temían. Y había también el historial, el soldado abofeteado en un hospital de Sicilia, los consejos de guerra amenazados, los oficiales transferidos en 24 horas por desacuerdos que Patton consideraba incompetencia o cobardía, la reputación construida a lo largo de décadas de carrera militar de que la palabra del General Patton era algo que se cumplía o se sufrían las consecuencias de no cumplir. Harmon se detuvo frente a él, no saludó, no bajó los ojos, y dijo las 2 palabras que 400 soldados americanos escucharon simultáneamente en el silencio de esa madrugada belga. No, señor. El silencio que siguió a esas 2 palabras tenía una calidad diferente a todos los otros silencios que esos 400 hombres habían experimentado en los meses anteriores, y habían experimentado muchos, porque la guerra produce silencios de muchos tipos. El silencio antes del bombardeo, que tiene una tensión específica de compresión, como si el aire estuviera siendo exprimido.
el silencio después del bombardeo, que tiene una calidad sorda y desconcertante, como si el mundo hubiera cambiado de material. El silencio de una posición defensiva en la noche, cuando no sabes si el ruido que escuchaste a 100 metros era una rama cayendo o una bota pisando en la nieve. El silencio de un hombre herido que dejó de gritar, que es con mucho el peor de todos. El silencio de ese momento en el claro era diferente a todos esos. Tenía la calidad específica de un sistema entrando en colapso controlado. No una explosión, no un derrumbe, sino la pausa exacta en el momento en que una fuerza encuentra una resistencia que no esperaba y necesita recalcular. Ninguno de los dos ayudantes de Patton se movió. El chofer del jeep mantuvo las manos en el volante. Ninguno de los oficiales subalternos en la formación respiró de forma audible. Un soldado raso de la compañía A, el cabo Earl Hutchins de Dayton, Ohio, que había perdido 2 amigos en Metz en noviembre y había llegado a las Ardenas con la certeza particular de quien ya ha visto suficiente para saber que la certeza no existe, afirmó en testimonio grabado en 1971 que estaba tan absolutamente convencido de que Patton iba a sacar el Colt y dispararle a Harmon ahí mismo en el lodo que había cerrado los ojos, no por miedo a ver, sino porque había decidido que no quería que esa fuera la última imagen que guardara de un hombre que consideraba un buen oficial. No era una reacción irracional, no era exageración, era una extrapolación lógica basada en todo lo que cualquier soldado del Tercer Ejército sabía sobre George Patton. Pero los 5 segundos pasaron. Pasaron con una lentitud que los presentes describieron de forma consistente en entrevistas separadas a lo largo de décadas. 5 segundos que parecieron un minuto. 5 segundos durante los cuales el vapor salía de la boca de Patton en pequeñas bocanadas rítmicas que probaban que estaba respirando normalmente, que el corazón estaba latiendo normalmente, que el sistema nervioso central de George Smith Patton Jr. estaba procesando la información de que un coronel había dicho no a una de sus órdenes frente a 400 soldados y había decidido, por alguna razón que nadie presente podía imaginar, no reaccionar con ninguna de las 20 formas de reacción que cualquier persona presente hubiera apostado que iba a usar. Después de los 5 segundos, Patton hizo una pregunta, una sola pregunta. Una pregunta que, en su simplicidad absoluta, demostraba una inteligencia táctica que ninguna escuela militar enseña, porque no hay forma de enseñarla. La inteligencia de saber cuándo hacer la pregunta correcta en vez de dar la orden equivocada. La pregunta fue, ¿por qué? Harmon explicó. No explicó nerviosamente, no explicó con el tono de quien está pidiendo disculpas o buscando misericordia. Explicó con la voz y el ritmo y la precisión de un maestro de matemáticas de 41 años, que había pasado una noche entera preparando esa explicación con la esperanza de que alguien, en algún punto de la cadena de mando, estuviera dispuesto a escucharla. Dijo las coordenadas exactas donde los exploradores habían observado los blindados alemanes. Coordenada X, ladera sur, depresión natural a aproximadamente 180 metros de la cresta, posición hold down que eliminaba cualquier posibilidad de enfrentamiento eficaz por tanques americanos sin que los Sherman quedaran completamente expuestos durante la aproximación. Dijo la posición estimada de los 2 obuses de 88 mm, la línea de visión que cubrían, la distancia de la línea de partida del ataque americano hasta el punto en que los obuses pasarían a tener campo de fuego libre sobre la infantería en movimiento, menos de 300 metros del punto de partida, lo que significaba que los primeros soldados americanos en cruzar la línea de partida estarían bajo fuego de 88 mm antes de haber cubierto 1/3 de la distancia al objetivo.
Dijo que había enviado esa información a la división 2 veces, a las 3:15 y a las 3:45 de la madrugada, y que la división había acusado recibo de la segunda transmisión y no había respondido con sustancia. Dijo todo eso sin consultar notas, de memoria, con la precisión de quien fue entrenado para transformar observaciones en números y números en lenguaje que puede comunicarse sin ambigüedad. No dijo, creo que, o puede que. Dijo, coordenadas. Dijo, números. Dijo estimaciones con los márgenes de error especificados. Patton escuchó sin interrumpir. Sus ojos se movieron una vez durante la explicación, salieron del rostro de Harmon y fueron hacia la colina visible más allá de los pinos. Ese terreno que aparecía en el mapa como una elevación sin nombre, identificada solo por coordenadas y por la designación táctica de Objetivo Alfa, y luego volvieron al rostro de Harmon. Cuando Harmon terminó, hubo una pausa de 2 segundos, y entonces Patton hizo la segunda pregunta. ¿Le dijiste esto a la división? Harmon dijo que sí, 2 veces. Patton se volvió hacia el ayudante más cercano, un mayor llamado Chester Williams, que había servido bajo sus órdenes desde Túnez y que más tarde escribió en sus memorias que, en ese momento específico, reconoció en el rostro de Patton una expresión que había visto solo una vez antes, en el norte de África, cuando Patton había descubierto que un informe de reconocimiento había sido falsificado por un oficial que quería evitar un enfrentamiento con su superior inmediato. La expresión, escribió Williams, no era rabia, aunque la rabia estaba por debajo. Era algo más frío que la rabia. Era el reconocimiento de un hombre inteligente de que había sido traicionado por su propio sistema. Patton le dijo 3 palabras a Williams. «Pásame el radio». 45 segundos después estaba hablando con el oficial de inteligencia de guardia en el puesto de mando de la división. La conversación duró 1 minuto y 50 segundos. Las preguntas que Patton hizo eran simples y directas, y no dejaban absolutamente ningún espacio para respuestas evasivas. ¿Cuándo llegó el informe de campo del coronel Harmon? ¿Quién lo recibió? ¿Por qué no fue respondido? ¿Cuál era la fuente original del informe de inteligencia sobre la posición de la colina? ¿Cuándo fue la última vez que esa fuente fue verificada independientemente? Las respuestas que llegaron por el radio fueron de acuerdo con todos los presentes, que después describieron la escena, visiblemente insatisfactorias, no porque el oficial de guardia estuviera mintiendo, sino porque las respuestas revelaban un problema sistémico que es mucho peor que la mentira. Revelaban que nadie había considerado necesario verificar. Cuando Patton colgó el radio, había una calidad diferente en su silencio. Era el silencio de un hombre que llegó a una conclusión que no le gusta pero que no puede negar. Era el silencio de quien pasó toda la vida construyendo un sistema de mando y acaba de descubrir que el sistema falló de una forma que podría haber costado 400 vidas antes del desayuno. Lo que Patton dijo entonces a los 400 soldados formados en ese claro fue lo que ninguno de ellos había esperado escuchar de un general americano en la batalla de las Ardenas, en el tercer día de una ofensiva alemana que había rasgado la línea aliada como papel mojado, con Bastogne rodeada y divisiones americanas siendo destruidas al este y los informes llegando al Shaef con los números de bajas que hacían a los planificadores guardar silencio cuando los leían. Era el tercer día del combate más intenso y más mortífero que el ejército americano había librado en el teatro europeo, y ahí estaba George Patton, el general que había prometido a Eisenhower que giraría 3 divisiones en 72 horas, el general que había dicho frases sobre la guerra que fueron impresas en carteles y distribuidas como propaganda, el general que había construido 30 años de carrera sobre la premisa de que un general nunca retrocede, nunca vacila, nunca admite en público que puede estar equivocado.
Ahí estaba él, dándose media vuelta, encarando a 400 hombres con frío y con miedo, y con las botas empapadas y los rostros marcados por 72 horas sin sueño adecuado, y diciendo lo siguiente: «El coronel tiene razón, no atacamos». Pausa. Una pausa que duró el tiempo suficiente para que la frase aterrizara. No atacamos porque la información que fundamentó esa orden era incorrecta. Esto es una falla en mi sistema de inteligencia. Esto es responsabilidad mía. Usó esas palabras. Responsabilidad mía. No falla de la división. No, error del oficial de inteligencia de guardia. No el lenguaje que los generales normalmente usan para distribuir la responsabilidad de forma tan difusa que al final nadie la carga individualmente y el sistema nunca necesita reformarse porque nunca admite que falló. Dijo mía. Y luego, después de una segunda pausa, dijo algo que los sobrevivientes de esa mañana repitieron en entrevistas, en cartas, en memorias publicadas y no publicadas, a lo largo de las décadas siguientes, con una consistencia que es en sí misma una forma de testimonio. Un oficial que protege a sus hombres con la verdad vale más para este ejército que un oficial que cumple una orden equivocada porque tiene miedo de decir lo que sabe. No dijo coronel, dijo oficial. Lo dijo para 400 hombres que incluían sargentos y cabos y soldados rasos que nunca iban a mandar nada más que un escuadrón y que por lo tanto, y ese era el punto, también tenían la obligación de decir lo que sabían cuando lo que sabían importaba para la supervivencia de las personas a su lado. Después ordenó disolver la formación, llamó artillería para supresión de las posiciones identificadas por los exploradores de Harmon, reorganizó el reconocimiento con equipos adicionales y fue personalmente al puesto de mando de la división, donde la conversación que tuvo con el oficial de inteligencia responsable no fue ni generosa ni bonita. Pero los 400 hombres en el claro no vieron esa parte. Lo que los 400 hombres vieron se quedó con ellos de formas diferentes y específicas para cada uno. Se quedó con el cabo Earl Hutchins de la compañía A, que había perdido 2 amigos en Metz en noviembre de 1944. El primero a una mina antipersona S-Mine, que había sido activada por una raíz expuesta por la helada y que él había escuchado a 20 metros de distancia, pero no había visto a tiempo para avisar. El segundo a un francotirador que había esperado exactamente 2 segundos después del movimiento del primer hombre para disparar sobre el segundo, que es la táctica estándar, y que Hutchins había entendido racionalmente, pero nunca había podido dejar de calcular si podría haber hecho algo diferente. Hutchins había llegado a las Ardenas convencido de la forma específica de convicción que el duelo militarizado produce, no de que iba a morir, que es una convicción de otra naturaleza, sino de que morir era una eventualidad que había perdido el carácter abstracto y se había vuelto una posibilidad concreta y calendárica, algo que iba a ocurrir en algún momento, dentro de las próximas semanas o meses, y que la única variable era cuándo y cómo. La escena en el claro no cambió esa convicción, pero cambió algo a su lado. Hutchins le contó a su hijo en 1962, quien le contó al nieto en 1989, y el nieto publicó la historia en una revista de historia militar en 2003, con las transcripciones de las conversaciones originales. Mi abuelo decía que antes de ese día sentía que estaba siendo usado, no por el ejército, no por el país, no en sentido político. Estaba siendo usado por la estructura. Después de ese día sentía que estaba siendo comandado. La diferencia entre ser usado y ser comandado, explicaba Hutchins, era la diferencia entre una herramienta y una persona. Una herramienta no necesita explicación. Una persona, sí. Se quedó con el soldado Dominic Ferrara, de la compañía D, nacido en el barrio de Red Hook, en Brooklyn, hijo de inmigrantes sicilianos que habían llegado a los Estados Unidos en 1921, con una maleta y una dirección garabateada en un trozo de papel,
que había crecido escuchando a los vecinos del barrio hablar sobre los generales italianos que habían llevado al regio ejército a Grecia, al norte de África y a Rusia con uniformes impecables y estrategias que parecían diseñadas por personas que nunca habían estado en un campo de batalla, y que había entrado al ejército americano en parte porque necesitaba creer, que el ejército del país al que sus padres habían viajado en barco en 1921 era diferente. Ferrara escribe en sus memorias, publicadas en 1971 por una pequeña editorial de Nueva York, con el título Barro y Nieve, que lo que cambió ese día no era simple de describir y no encajaba bien en ninguna de las categorías que el lenguaje disponible ofrecía para experiencias de guerra. No fue Patton lo que cambió para mí ese día, escribe Ferrara. Yo nunca tuve certeza sobre Patton y después de ese día todavía no la tenía. Un hombre no se vuelve simple por un buen momento. Lo que cambió fue mi comprensión de lo que es la autoridad. Autoridad real. No autoridad en el papel. Un hombre que puede decir «me equivoqué» frente a 400 soldados en medio de una batalla que nos está destruyendo, tiene más autoridad que un hombre que nunca se equivoca porque nunca admite que se equivocó. Porque un hombre que nunca admite que se equivocó ya perdió la confianza de quien lo está escuchando, solo que todavía no lo sabe. Se quedó con el teniente Harold Weiss, de la compañía B, 23 años, recién graduado en Derecho por la Universidad de Ohio, que había llegado al teatro europeo en octubre de 1944 con el tipo de expectativa idealizada que la formación jurídica a veces produce, la creencia de que los sistemas, cuando funcionan como deberían funcionar, producen resultados justos, y que el problema siempre es la brecha entre el sistema como fue diseñado y el sistema como opera. Weiss más tarde se convertiría en juez federal en el Distrito Norte de Ohio y sería conocido por la práctica de pedirle a las partes, en casos complejos, que identificaran el punto exacto en que la información dejó de fluir correctamente antes de discutir la culpa. En una entrevista al Cleveland Plain Dealer en 1988, cuando le preguntaron sobre el origen de esa práctica, Weiss dijo: «Recuerdo una mañana de diciembre de 1944 en un bosque en Bélgica, en que un general hizo exactamente eso. No preguntó quién se había equivocado primero, preguntó dónde se había detenido la información y luego fue hasta ahí». Harmon fue convocado al puesto de mando avanzado de Patton esa tarde, a las 14 horas, en un mensaje transmitido por radio con el tono neutro de órdenes rutinarias que no revelaban nada sobre lo que ocurriría cuando llegara. Harmon había pasado las horas entre la mañana y esa convocatoria reorganizando el reconocimiento de acuerdo con las nuevas directrices, coordinando con el oficial de artillería la supresión de las posiciones identificadas en la ladera, y no había dicho nada a sus hombres sobre lo que había ocurrido en el claro más allá de lo que ya habían visto. No había hecho discurso, no había explicado. Había asumido que los hombres habían visto lo que había que ver y que cualquier cosa que dijera de más sería, en el mejor de los casos, superflua y en el peor, un intento de atribuirse un significado que no le correspondía atribuirse. Había mandado al cocinero preparar café caliente y había distribuido entre los pelotones lo que quedaba de las raciones de combate tipo K que el camión de suministros había dejado la noche anterior. Pequeñas cosas. Las cosas que hace un comandante cuando sabe que las grandes decisiones ya fueron tomadas, y lo que queda es cuidar a las personas que las van a ejecutar. Llegó al puesto de mando a las 14:16. El puesto era un granero requisado a 7 kilómetros de la línea del frente, con tablones de madera cubiertos de musgo en las paredes y paja vieja en el suelo, y un quinqué de queroseno colgado de una viga central que oscilaba cuando el viento encontraba las grietas entre los tablones, lo que ocurría constantemente. Había una mesa de campaña, en realidad 2 puertas arrancadas de sus marcos y colocadas sobre caballetes de madera, cubierta de mapas.
Había 2 sillas plegables de lona. Había una botella de coñac sobre un cajón de municiones vacío que servía de repisa improvisada, y 2 tazas de metal esmaltado que Patton había colocado ahí claramente antes de la llegada de Harmon, porque no había motivo para 2 tazas si no hubiera intención de 2 bebedores. Patton estaba de pie frente a los mapas cuando Harmon entró, de espaldas a la puerta, con las manos juntas detrás de la espalda en la postura que sus ayudantes reconocían como postura de análisis, no de confrontación. No se volvió de inmediato. Permaneció 10 segundos más mirando el mapa antes de voltearse, y Harmon dijo más tarde que esos 10 segundos fueron más largos que los 5 segundos del claro, porque en el claro había 400 testigos, y la presencia de 400 testigos crea una cierta forma de protección mutua. No puedes hacer las cosas más extremas cuando 400 personas están mirando, pero ahí solo había 2 hombres y un quinqué, y el viento por las grietas de la madera vieja. Cuando Patton se volvió, su rostro no tenía la expresión que Harmon esperaba. No había rabia residual, no había la tensión muscular alrededor de la boca que sus ayudantes habían aprendido a reconocer como señal de que la paciencia estaba en sus últimas reservas. Había algo que Harmon, en sus anotaciones de esa noche, describió con la palabra cansancio. No el cansancio físico, sino el cansancio de un hombre que descubrió algo que prefería no haber descubierto sobre el sistema que había construido. Patton sirvió el coñac en las 2 tazas sin preguntar si Harmon quería. Empujó una taza hacia Harmon. Dijo, «Siéntate». Harmon se sentó. Patton permaneció de pie. Dijo, «Esta mañana me hiciste un favor que no te pedí y que debería haberte pedido». Pausa. «También me pusiste en evidencia frente a 400 soldados». Otra pausa. «Necesitaba que me pusieran en evidencia». Había una calidad específica en esa declaración que Harmon reconoció como algo raro en el vocabulario de cualquier hombre en posición de autoridad, y especialmente raro en el vocabulario de George Patton. Era una declaración que no pedía nada a cambio. No pedía gratitud, no pedía discreción, no pedía que Harmon se sintiera mejor respecto a lo que había ocurrido, ni peor respecto a haber puesto al general en una posición difícil. Era simplemente una declaración de hecho. Después Patton preguntó, «¿Cómo tomarías esa colina?» Y Harmon pasó los 20 minutos siguientes explicando, con mapas y con los números que sus exploradores habían recopilado, una secuencia de supresión de artillería sobre las posiciones de los 88 mm, seguida de un movimiento de flanqueo por el sur, usando la línea de abetos como cobertura natural, con 2 tanques M4 Sherman abriendo paso antes de cualquier movimiento de infantería, y una compañía de reserva posicionada al este para explotar cualquier apertura que el movimiento de flanqueo creara en la línea defensiva alemana. Patton escuchó. Hizo 3 preguntas específicas sobre el terreno, sobre el tiempo estimado para que la artillería produjera su presión adecuada, sobre la distancia entre el flanco sur y la posición de los blindados alemanes observados por los exploradores. Después dijo, «Ejecútalo mañana por la mañana». Luego dijo una última cosa antes de que Harmon saliera. «La próxima vez que un informe tuyo no reciba respuesta de la división, me llamas directamente a mí». No era una invitación, era una orden. Harmon saludó, salió. La operación del día siguiente tomó la colina en 4 horas con 14 bajas. El informe de inteligencia original había estimado 80% de bajas en un ataque frontal directo. La diferencia entre 14 y 320 no estaba en los rifles, ni en los tanques, ni en la artillería. Estaba en la información que 2 exploradores trajeron de regreso a las 2:40 de la madrugada y que un coronel de Ohio decidió que valía más que su carrera.
El ataque de Harmon, el 20 de diciembre, fue registrado en los archivos operacionales del Tercer Ejército Americano como un ejemplo de ejecución coordinada de operación de captura de terreno, dominado con uso eficiente de supresión previa de artillería y maniobra de flanqueo en condiciones de visibilidad reducida y temperatura extrema. Los archivos son precisos y completos, y enteramente desprovistos de contexto humano, como los archivos militares generalmente son, porque los archivos militares fueron diseñados para registrar lo que ocurrió y no lo que eso significó para las personas que participaron. Los archivos no mencionan el claro. Los archivos no mencionan los 5 segundos de silencio. Los archivos no mencionan el coñac en el granero. Los archivos no tienen lenguaje para esas cosas, y quizás sea correcto que no lo tengan, porque el lenguaje que esas cosas exigen es un lenguaje diferente al lenguaje de los informes operacionales. Es el lenguaje de las memorias escritas a mano en los cuadernos de campo que los soldados llevaban en los bolsillos del capote. Es el lenguaje de las cartas enviadas a casa en sobres B-mail que llegaban semanas después, censuradas en los fragmentos considerados sensibles e intactas en los fragmentos que importaban. Es el lenguaje de las conversaciones de madrugada en los hoyos de zorra, cuando la artillería distante disminuía lo suficiente para que 2 hombres pudieran hablar en voz baja sin necesidad de gritar. Es el lenguaje que los veteranos usaban décadas después para describir las cosas que la guerra les había enseñado que no estaban en los manuales, porque las cosas más importantes que la guerra enseña nunca están en los manuales. La batalla de las Ardenas duró hasta el 25 de enero de 1945. 76.000 soldados americanos fueron muertos, heridos o capturados. Fue la mayor batalla terrestre de la historia del ejército americano y también una de las más costosas en proporción al tiempo involucrado. El sector donde operó la unidad de Harmon produjo, durante el periodo más intenso del combate entre el 19 y el 27 de diciembre, números de bajas significativamente por debajo del promedio divisional. Ningún informe oficial atribuyó esto a la escena del Claro. Harmon nunca atribuyó esto a la escena del Claro, al menos no públicamente. Pero los hombres que estuvieron ahí y sobrevivieron tenían una opinión diferente, y su opinión era la única que había sido formada en el campo. George Patton murió en Mannheim, Alemania, el 21 de diciembre de 1945. 12 días después de un accidente de tráfico en que su carro fue golpeado por un camión del ejército en una intersección mal señalada en una mañana de neblina. Murió de embolia pulmonar como consecuencia de las heridas en el hospital del ejército de Heidelberg, con su esposa a su lado y el cuello inmovilizado por aparatos que los médicos habían instalado con la esperanza de que la lesión en la columna vertebral pudiera tratarse con tiempo suficiente. El tiempo no fue suficiente, tenía 60 años. Había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, al norte de África, a Sicilia, a Normandía, a Francia, a Lorena, a las Ardenas, al cruce del Rin, a la carrera por Alemania, y había muerto en un accidente de tráfico en una tarde de neblina en un país que había ayudado a derrotar. Los fragmentos de las memorias que había comenzado a escribir fueron compilados y publicados póstumamente, y contienen pasajes sobre la campaña europea que alternan entre análisis táctico riguroso y observaciones de una brutalidad personal desconcertante. Patton tenía opiniones sobre todo y las expresaba todas con la misma ausencia de moderación que caracterizaba sus acciones en el campo. No hay referencia directa al coronel Harmon ni al Claro del 19 de diciembre en los fragmentos publicados. Pero hay, en un fragmento fechado probablemente en octubre de 1945, que algunos biógrafos sitúan justo después de una larga conversación
que Patton tuvo con Bradley sobre las lecciones aprendidas en la campaña. Una observación que puede haber nacido de ese momento o de decenas de momentos parecidos que la guerra produce cuando estás en el terreno y no en una sala. El mejor general es aquel que sabe reconocer cuando un subordinado sabe más que él sobre el terreno que tiene adelante. El segundo mejor es aquel que aprende eso sin que sea necesario que alguien muera para enseñárselo. El peor no es el cobarde, el peor es aquel que prefiere tener razón a estar informado. La nieve en las Ardenas duró hasta finales de febrero de 1945. Los hombres que sobrevivieron a ese invierno describieron más tarde ese período como el más largo de sus vidas. No en términos de duración calendárica, sino en términos de densidad de experiencia acumulada por unidad de tiempo, como si el invierno de 1944, en las Ardenas, tuviera una gravedad específica diferente a todos los demás períodos que habían vivido antes y después. Cada hora cargaba el peso de un día normal. Cada día era una acumulación de frío y miedo y cansancio y hambre intermitente, y la tensión específica de no saber qué hay al otro lado de la colina, mientras sabes con certeza lo que hay al otro lado de la colina puede hacerte. Dormir bajo cero en un hoyo forrado de paja mojada, con un capote que había pasado 3 meses absorbiendo lluvia y lodo, no es dormir en el sentido que la palabra normalmente tiene. Es una forma de pérdida de conciencia parcial e involuntaria que deja el cuerpo en peores condiciones que antes, porque el metabolismo baja sin que el calor externo suba para compensar, y te despiertas más frío de lo que te dormiste, lo que significa que dormir es técnicamente una pérdida de tiempo, excepto que el cerebro no puede funcionar adecuadamente sin alguna forma de descanso, y por lo tanto, duermes de todas formas, porque no tienes otra opción. Los hombres aprendieron a dormir en parejas cuando era posible, pegados por la espalda o por el costado, compartiendo el calor de sus cuerpos como animales que descubrieron que la temperatura de 2 es mayor que la suma de las temperaturas individuales, sin vergüenza, porque la vergüenza es un lujo que la temperatura bajo cero retira con la misma eficiencia y en la misma escala de tiempo con que retira la sensación en los dedos de los pies. Y dentro de ese contexto de agotamiento acumulado y frío estructural, y miedo constante, y privación de comodidades que en circunstancias normales serían invisibles porque siempre presentes, un colchón, una pared caliente, una taza de café que no se enfría antes de llegar a la boca. Dentro de ese contexto, la escena, en el claro del 19 de diciembre, adquirió en las memorias de los presentes una calidad que no es exactamente nostalgia, y no es exactamente orgullo, y no es exactamente alivio, sino algo que contiene elementos de los tres. Era una prueba de que el sistema podía funcionar de la forma en que debería funcionar, al menos una vez, al menos ese día, al menos en ese lugar específico, con esas personas específicas. Era una prueba que no costó nada más que 5 segundos de silencio y la disposición de un hombre en posición de autoridad para hacer la pregunta correcta en vez de castigar la respuesta equivocada. James Harmon regresó a Toledo en septiembre de 1945, en un barco troopship repleto de hombres que habían pasado 3 años haciendo cosas que la mayoría de ellos nunca había planeado hacer y que nunca iban a olvidar independientemente de cuánto lo quisieran. Trajo 2 medallas. La Silver Star por acciones en agosto de 1944 durante la carrera por Francia y la Bronze Star por acciones en febrero de 1945 durante el cruce del río Our. Una cicatriz de 3 centímetros en el hombro izquierdo producida por una esquirla de un obús de 105 milímetros que había explotado a 12 metros de distancia en marzo de 1945 y que había sido suficiente para mandarlo al puesto de socorro por 48 horas, pero no suficiente para sacarlo del campo por más tiempo.
Trajo también una colección de diarios de campo, cuadernos de papel impermeable, paginados con números escritos a mano, cubiertos con la caligrafía pequeña y precisa que es la caligrafía natural de un matemático, que su hija menor encontraría en una caja en el ático en 1987 y que pasaría 2 años transcribiendo porque la letra era demasiado pequeña para ser leída sin lupa por períodos prolongados. Harmon regresó al Jefferson High School en enero de 1946. Enseñó matemáticas por los siguientes 16 años. Se retiró en 1962 con el título de Maestro del Año otorgado por el Distrito Escolar de Toledo, una distinción basada en encuesta con alumnos y que, según quienes lo conocieron, tenía más que ver con la forma en que trataba a los alumnos que se equivocaban que con la forma en que enseñaba a los que acertaban. En 1969, un periodista del Toledo Blade, llamado Robert Fenwick, estaba produciendo una serie sobre veteranos locales de la Segunda Guerra Mundial para conmemorar el 25º aniversario del Día D. Pidió una entrevista con Harmon, que había sido mencionado por otros veteranos entrevistados. Harmon aceptó con reluctancia. Era el tipo de hombre que consideraba la atención de la prensa una forma de inconveniencia que toleraba cuando la alternativa era ser descortés. Y la entrevista ocurrió en la sala de estar de la casa donde vivía desde 1947, con la esposa trayendo café cada 45 minutos y retirándose discretamente cada vez que Harmon parecía a punto de decir algo que ella ya había escuchado antes en forma diferente. La entrevista duró 3 horas y 40 minutos. Fenwick preguntó sobre Normandía, sobre la carrera por Francia, sobre Metz, sobre las Ardenas. Harmon respondió con la misma precisión metodológica que había caracterizado sus informes de campo 25 años antes. Fechas, coordenadas cuando eran relevantes, secuencias de eventos descritas de forma lineal, sin adornos narrativos innecesarios. Cuando Fenwick llegó al incidente con Patton y preguntó cómo se había sentido Harmon en ese momento, Harmon guardó silencio por un momento que Fenwick describió en su artículo como el único silencio verdadero de toda la tarde, y entonces dijo: «No desobedecí a Patton. Le di a Patton la información que necesitaba para tomar una decisión diferente a la que estaba a punto de tomar. Eso no es desobediencia. Ese es el servicio por el que me pagaron». Fenwick preguntó si había sentido miedo en ese momento. Harmon pensó de nuevo. Dijo: «Sentí el miedo de que no escuchara. Ese era el único miedo que tenía, no el miedo de lo que me haría a mí, el miedo de lo que ocurriría con mis hombres si no escuchaba lo que le estaba diciendo». La nota fue publicada en octubre de 1969. Recibió, según el archivo del periódico, más cartas de lectores que cualquier otra nota de esa serie, y la mayoría eran de veteranos que habían servido en el teatro europeo y que escribían versiones diferentes de la misma frase: «Yo estuve ahí», o «estuve en algún lugar como ese», y era exactamente así. El invierno de 1944 en las Ardenas es estudiado hasta hoy en los planes de estudio de las academias militares de al menos 11 países como un caso de estudio en colapso logístico, en sorpresa estratégica, en resiliencia táctica bajo presión extrema y en gestión de crisis de mando en condiciones de información incompleta. Los planes de clase analizan las líneas de suministro que se rompieron, las rutas de avance que fueron cortadas, la capacidad de reacción divisional que varió enormemente entre unidades vecinas, las comunicaciones interrumpidas por el frío y por los Fallschirmjäger que operaban detrás de las líneas con la paciencia y la invisibilidad de quien fue entrenado específicamente para eso. Los planes de clase analizan la decisión de Patton de girar el Tercer Ejército 90 grados en 72 horas como un ejemplo de audacia de mando que todavía se cita como referencia de velocidad de maniobra estratégica. Los planes de clase raramente analizan, porque no hay formulario de análisis adecuado para eso, lo que ocurre en los 5 segundos entre una orden equivocada y la pregunta que la sustituye.
Raramente analizan el peso específico, en términos de confianza institucional, del momento en que un comandante en posición de máxima autoridad dentro de un sistema jerárquico les dice a las personas subordinadas a ese sistema que el sistema falló y que la falla es suya. Raramente analizan lo que significa para un soldado con frío y con miedo y con 72 horas de privación de sueño, en un contexto en que la estructura sobre él representa la única diferencia entre el orden y el caos. Ver a esa estructura admitir que se equivocó sin derrumbarse. Porque lo que los hombres en ese claro descubrieron esa mañana, lo que Earl Hutchins y Dominic Ferrara y Harold Weiss y los 397 otros que estaban ahí descubrieron, no fue que los generales americanos eran mejores que los generales de otros ejércitos, o que el ejército americano era más eficiente o más justo que los ejércitos que había derrotado. Lo que descubrieron fue algo más simple y más difícil de mantener, que una estructura de autoridad que puede decir «me equivoqué», cuando se equivoca, es una estructura de autoridad que merece ser obedecida cuando está en lo correcto. Y que la diferencia entre las dos cosas, entre una estructura que merece obediencia y una estructura que solo la exige, puede medirse a veces en 400 vidas, a veces en 14. Y a veces simplemente en 5 segundos de silencio en una mañana de diciembre en un bosque de Bélgica, con la nieve cayendo y el vapor saliendo de las bocas y la guerra ocurriendo en todos los lugares alrededor, excepto ahí, en ese momento exacto, donde solo había un general, un coronel y la decisión de escuchar. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado nuestro contenido. Un gran abrazo y hasta el próximo video.